Hola, somos 679 el programa y aquí estamos como cada semana junto a Edgardo Moca, buenas tardes, y hoy Daniel Filmus. Gracias por la invitación. Ciencia y tecnología, por supuesto, ¿no? Extrañaba 678, sí, que estar en 679 es como un upgrade. Sí, claro. Tomando mate, además. Mirá, ¿viste qué lindo los mates que tenemos? Hermosos. ¿Son regalos para los que no quieren? Hay que devolverlos. Pero depende con cuánto te podemos conseguir. Te cotizás, digamos. Y un importantísimo, queridísimo dirigente del campo popular. Y empezamos por ahí, ¿no? ¿Cómo está el campo popular? No te voy a decir cómo está la interna de frente de todos. ¿Cómo está el campo popular, Daniel? No, a mí me gusta empezar con una frase de las de Cristina en el Chaco, donde puso las cosas en su lugar. Dijo, no estamos en una pelea, estamos en un debate. Y es bueno, el campo popular siempre debate y de parte el peronismo lo hace a la luz pública, digamos, no es una discusión en catacumba. Así que estamos en un contexto de un debate, pero todos debatiendo en la misma dirección. Yo creo que hay que desdramatizar la cuestión de la interna, que la exacerba muchas veces justamente el sector opositor y los periodistas que trabajan para la oposición, porque la dirección es la misma. La dirección es el programa que se votó en el 2019. Por supuesto hay discusión respecto de cuáles son los mecanismos de la distribución, porque los datos de crecimiento, los datos macroeconómicos, realmente están siendo positivos, y hay sectores que creen que no es natural de que el crecimiento se distribuya con justicia, sino hay un esfuerzo todavía mayor que el que está haciendo el Estado. Y me parece que ese es el debate central. Y hay que, insisto, en desdramatizarlo, porque lo estamos haciendo en un contexto donde después de las crisis tremendas que pasamos, la del neoliberalismo y la de la pandemia, y también de los coletazos que nos está dejando la guerra de Rusia con Ucrania, el planteo principal es que hay que fortalecer la economía, pero al mismo tiempo que el mercado no puede distribuir por su cuenta en forma equitativa y que necesitamos un esfuerzo enorme del Estado para influir en esa distribución. Y por otro lado, que el eje central es el trabajo. No, yo siempre cuento una historia que me pasó con Néstor, apenas lo conocí, que Néstor me llama, yo estaba en el ministerio, a los pocos días habíamos ido juntos a Paraná, Ríos, ¿no? A resolver el conflicto, pero yo no lo conocía, era un hombre al que yo casi no conocía. Entonces me llama, tardo como 2 horas en llegar por los piquetes, y cuando entro a la oficina no me saluda, nada, está mirando por la ventana. Entonces digo, ¿qué hago? Le toco el hombro, no sé qué, salgo y le digo a la secretaria, ¿sabe que estoy? Sí, ya le dije que está. Y él seguía mirando y yo no sabía qué hacer, estaba paradito ahí, digo, me voy, vuelvo, ¿qué hago? Y en un momento se da vuelta y me dice, Daniel, me piden que reprima, esto se resuelve con trabajo. Para mí fue una enseñanza. Sí, escuché que lo contaste alguna vez, sí. Fue una enseñanza porque ya había tenido la enseñanza anterior de Paraná, cuando yo dije, le consulto al ministro de Economía, ¿qué hacemos? No, claro. Con esto me dijo, no, Danielito, no me conocés, el presidente soy yo. Y eso es que iba en contra de la idea de que es la economía. Claro, lo que él dijo, es la política. Claro. Hay plata para lo que la política define, y bueno, fueron 2 de esas enseñanzas. Yo creo que el tema central es seguir generando trabajo y tener una política activa del Estado en cuanto a la distribución. Me parece que después encontraremos los caminos, por supuesto. Nadie en el frente, no escuché a ninguno que dijera que quiere romper. Y cuando vos vas por la calle, y vamos a los actos nuestros, pero también cuando caminas por las fábricas, por cualquier lado, yo voy mucho por el tema de tecnología, lo que te dicen es, únanse, estén juntos, por favor, que no vuelvan al neoliberalismo. Aparte hay como un cruce virtuoso entre la sensibilidad y los resultados políticos. Yo creo que más sensibilidad son mejores resultados políticos, y los mejores resultados políticos son necesarios para reunir algo que está no digo que está dividido, está débil en su pertenencia, en su adhesión. Y yo creo que abajo, como alguna vez dijo Agustín Rossi, abajo en la base social hay más peronismo, hay más kirchnerismo que en las alturas. Y es interesante porque siempre tiende a reproducirse esa ecuación, ¿no? Sí, quizás si tuviera que pensar que le está faltando un poco a nuestro movimiento, me parece que está faltando calle. Pensé que ibas a decir altura. No, está faltando calle, está faltando más movilización social, Sí, que es la que
genera, pensemos la década esa del 2013 en adelante, es la que genera también y presiona para que las transformaciones incluso sean más movilización profundas. crítica, ¿no? Porque las movilizaciones de los sectores, de las organizaciones sociales, que pueden no coincidir con la agenda del gobierno o no coincidir con la agenda del Frente de Todos, también son una virtud política de este pueblo, digamos, ¿no? La capacidad de reaccionar frente a los problemas. ¿Extrañabas 678? Pero estás en este upgrade, que es 679, me gusta la palabra upgrade. Vamos al informe, ¿te parece? Dale. La pelea en el Frente de Todos. Obviamente ustedes saben que vengo de un hogar sumamente peronista. Pero con mucho debate, ¿eh? Si alguno se asusta con lo que ve ahora... Allá por noviembre del 19, después de las elecciones, donde yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros, las ministras, sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros, imagínate. Los tres kirchnerismos es un libro que no es un libro de críticas, es un libro de balance. Hace un balance de los tres gobiernos de Néstor y los dos de Cristina, esos 12 años. Es un balance que es positivo. Me sorprendió cuando dijo que era un libro en contra nuestro, algo así creo que fue lo que dijo. Porque no es en contra ni de Cristina ni de nadie. Habría escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el presidente confiaba en él, vaya. Y le dije a Alberto, lo recuerdo como si fuera hoy, le digo, ojo porque en la administración del comercio, tanto exterior como interior, que es muy importante, va a venir puja distributiva porque va a venir puja distributiva. Todos los sectores, salvo algunos, han perdido, todas las alimenticias perdieron con el macrismo. Y esta gente, o sea, el neoliberalismo que había llevado con Macri, habían desmontado nuestra Secretaría de Comercio Interior. Desmontaron todo, era necesario. Y le digo, mirá, y le recomendé a un joven economista que no es el que está actualmente de secretario de Comercio Interior, por favor que conste. Ese joven economista es Hernán Lecher. Nos preguntamos y se lo preguntamos a él. Hace referencia a vos, Cristina, ¿no? Sí, entiendo que sí, háblame de mí. Y le recomendé a un joven economista que fuera a verlo al ministro para explicarle el proyecto que él tenía de Secretaría de Comercio, cómo había que armarla para lo que se iba a venir. Y cuando fue a verlo, el ministro dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Y en esa reunión no hubo consenso. Lo que nosotros habíamos propuesto en aquel momento tampoco se cumplió en la práctica. Digo esto porque obviamente trasciende mi persona, ¿no? Digamos, no es un problema de Hernán o no Hernán, sino un problema de las políticas que tal vez uno proponía que se implementaran y que finalmente no fueron de la partida. El ministro dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. No, esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista. Yo efectivamente tuve una reunión con Hernán Lecher. Ahora, esa frase no existió. Yo nunca dije que no íbamos a confrontar, que queríamos solamente dialogar. El encuentro ese con Culfas, si querés contarlo, y si no, igual vale la pregunta porque me interesa tu opinión. ¿Se hizo alusión a no enfrentarse con los grupos concentrados o las corporaciones en estos rubros de por ejemplo, alimentos básicos o alimentos masivos? Básicamente el programa fue considerado demasiado duro claro. Y no era lo que se quería hacer. Y un poquito más tarde me di cuenta que, claro, cuando por ahí, no todos, pero algunos tal vez cuando decían que volvíamos mejores, pensaron que había que hacer exactamente todo lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros, porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales. Uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene enfrente. Simplemente hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos. Es bienvenido el debate de ideas.
Nosotros lo que hemos trazado es un programa sobre bases que consideramos firmes, lógicas, sensatas, para que esto ande. Entonces es fundamental, cuando pensamos todo el esquema de políticas, mirar el conjunto y decir, bueno, yo tengo estos recursos, ¿en dónde los invierto? Y los invierto en lo que me va a dar trabajo, en lo que me va a dar divisas, en lo que me va a dar valor agregado en la economía. Por ejemplo, los invierto mejor en obra pública, en conocimiento, en ciencia y tecnología, en educación, y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que no segmentados favorecen a los ricos. Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3-4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente por la inflación empieza a dejar de querer? Eso, la verdad, no hay ninguna articulación teórica que te diga eso va a funcionar. Bueno, así terminó el último mandato de Cristina Kirchner. Allí hubo de todo, desde nuestro punto de vista. Hubo ciertos avances muy importantes, que inclusive algunos a nivel personal nos beneficiamos. Por ejemplo, yo tuve una beca de CONICET en el año 2004, 2005, 2006, que me dio los recursos, el tiempo para pensar, para aprender y para ahora tener la fuerza de defender a la Argentina de esta manera. Pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo, tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente unir el corto plazo con el mediano plazo para que los logros en la Argentina se sostengan en el tiempo. Cuando uno gobierna, quizás lo mejor es que los debates sean dentro de cuatro paredes. Pero bueno, me parece que esa etapa terminó dentro del Frente de Todos. Un poco, María, lo que pasa con todos estos debates, el debate que se está dando, el debate de ideas, es que algunos pueden decir, bueno, ¿qué va a pasar con este programa? ¿Se hace? ¿No se hace? Por eso digo, es una novedad. No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean tan públicos. Bienvenido. Lo real hoy es lo que estamos viendo. A veces lo deseable no es lo posible. Lo posible es que tenemos un debate, y hay un debate hacia el interior del Frente de Todos. Cuando hacemos ruido y debate es cuando mejores somos. Perón decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Y entonces estamos aumentando. Yo creo que son distintas miradas, todas respetables, pero que en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones seguro no conforman a todos. Si no, serán los adherentes al Frente de Todos en las PASO del año que viene que definan cuál es el perfil, cuál es el norte, cuál es la mirada que tiene que tener el Frente de Todos para las próximas elecciones. Esto es lo que me parece. La ruptura es entregarle en bandeja el gobierno a Mauricio Macri. Y Mauricio Macri lo que quiere es terminar con el peronismo. La ruptura es darle en bandeja al gobierno a Macri. Y yo digo, ¿y la interna que no se termina nunca, no es entregarle también en bandeja el gobierno a Macri o a Juntos por el Cambio? Me parece, ¿no? Tengo un objetivo que lograr y que nunca más el neoliberalismo gobierne en Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Porque lo de hoy, tanto de un lado como del otro, fue muy duro en estos días. Muy duro, de vuelta, se ven muchas diferencias y no se ha hecho muy poco hincapié en las cosas en donde en el Frente de Todos están de acuerdo. Por ejemplo, en la decisión de adelantar el salario mínimo, ¿no? Ahí hubo una unidad de pensamiento. Tenemos que entender y comprender que el desafío que tenemos por delante es muy complejo y muy difícil. Que nosotros necesitamos poco a poco que nuestro pueblo vaya recuperando su poder adquisitivo. Lo que hay que subir son los salarios. La decisión de adelantar el salario mínimo, ¿no? Ahí hubo una unidad de pensamiento, pasó casi desapercibido. En cambio, en las diferencias, bueno, hubo fuertes declaraciones. Aníbal, ayer Alberto ratificó durante su viaje a Europa que va a ser candidato a la reelección. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Yo estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. ¿Para vos es la mejor figura que tiene el Frente de Todos?
absolutamente. ¿Y qué pasa si Cristina decide presentarse de candidata? Que se presente y compita. Si hay un candidato y entre ellos la propia Cristina para competir, competirá. ¿A qué le tiene miedo? Elegí a una persona que hoy es presidente, que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Fue un acto inteligente. El futuro país que yo creo y en el que creo y el que quiero, yo estoy seguro que finalmente es el mismo que quiere Cristina. A mí me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso. Me preocupa tanto como a ella el proceso de inflación que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos. Y a veces eso genera mucho ruido. Y bueno, a mí el ruido no me molesta, estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Qué te pasa cuando dicen que Fernández es muy moderado? Un débat qui a lieu en ce moment dans toute la gauche mondiale. Hein. Est-ce qu'on continue à la papa comme avant? On en choisit un modéré qui n'a l'air de rien et qui ne fait peur à personne. Et puis on se met derrière et puis voilà. Alors ça donne des résultats. Ça donne M. Fernandez, président de l'Argentine. Et puis ça donne d'autres personnages, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde en un seul coup, qui sont en effet des modérés, qui n'arrangent rien, parce que pour finir, une fois qu'ils arrivent, ils s'effrayent de leur ombre. Es moderado. Vos sabés con quién estás hablando, ¿no? Bastante. Ah, bueno, entonces no me preguntes a mí de moderación. Andate a otro lado. Pero digo, yo lo voy a acompañar al presidente con sus políticas. Yo no voy a cometer el mismo error que otros compañeros que quieren, que en algún momento dijeron, yo me voy porque el presidente de la nación no hace lo que yo quiero. Que tengamos la firme convicción, que tengamos la voluntad y que sepamos que los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad, pero no solo de cara, sino integrando a nuestra sociedad ese debate, porque cuando la gente participa se reduce el margen de error de las dirigencias. Les pido que se metan en este debate, que participen, que discuten, y si hay un camino realmente para poder avanzar en ese sentido, lo vamos a tomar porque es lo que hicimos y es lo que siempre vamos a hacer. Daniel. No, bueno, con lo que empezamos, ¿no? Me parece que el debate es saludable, que es bueno que sea profundo, pero, insisto, escucho a todos y estoy de acuerdo con todos. El otro día escuchaba a Saborido diciendo que este debate es el que tenemos todos cada uno adentro. Dice, a la mañana yo me levanto un poco más Cristina, pero después al mediodía soy un poquito más Alberto, después soy un poquito Culfas. No, decía, me preocupa cuando soy un poco Bernie, decía Saborido. Pero decía, yo escucho a todos y todos van en la misma dirección. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo voy a decir otro tema de fondo. Para mí el tema de fondo es cómo nosotros cambiamos un modelo productivo. Este modelo productivo, que es el que a partir del 2011 nos presentó tantas trabas para seguir creciendo, fundamentalmente en lo económico, es un modelo productivo basado principalmente en la exportación de productos primarios y no agregar valor. Argentina dejó de ser industrial a partir de la dictadura. Entre el 76 y el 83 hay un excelente libro de Francisco de Dirich que se llama Después del diluvio de la clase obrera. Martínez de Oz se propuso terminar con el peronismo, dijo, para terminar con el peronismo hay que terminar con los obreros. Con la base social. Dice, ya intentamos todo, los matamos, hicimos todo. Terminemos con los obreros y desindustrializa el país, fundamentalmente abriendo la importación, el mercado financiero, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que recuperar es una Argentina poderosamente industrial, una Argentina que agregue valor a partir del trabajo y la ciencia y la tecnología. Y ese proceso, que es un proceso doloroso, difícil, es que nos exige, y en un programa que yo creo que es sumamente industrialista, y me parece que Culfas en ese sentido
está llevando adelante un programa industrialista muy dirigido a que distintos sectores se hayan podido recuperar y ya no recuperar, porque vos fíjate que los sectores que más están creciendo son los sectores de la industria del conocimiento. Lo que más está aumentando la exportación, lo que más está generando trabajo es la industria del conocimiento. Me parece que ese cambio, que es el cambio de fondo, porque es la única forma de distribuir al mismo tiempo de crecer. No es primero crecer y después distribuir. Es lo que decía Néstor, es el trabajo. Ese es una Argentina industrial. No es sacarle a las grandes corporaciones solamente para hacer planes sociales. Ese es el tránsito. El fondo es un país que tenga trabajo para todos con salarios dignos. Ahora, el problema es la encrucijada en la que estamos en una situación social de particular gravedad, porque este gobierno tiene, entre otras cosas, el episodio previo del macrismo, que no es no toma el gobierno en el 2015, lo toma en el 2020, en el 2019. Y eso hace que el cuadro, esa correlación entre el desarrollo industrial, la producción, la productividad y la atención de las situaciones más graves es un cruce bastante complejo, ¿no, Daniel? Eso ¿no es eso parte del debate que estamos...? Sí, por supuesto, y lo que hizo, lo dijo el otro día Cristina con detalle, ¿no? ¿Cuáles son las primeras medidas que tomó Macri respecto de la liberalización de los capitales? ¿No? Digo, eso es claramente concentración financiera, sí. No es el sector industrial. Por eso Cristina dice también, los que perdieron son sectores incluso industriales, de la alimentación, concentrados, que van a ir para recuperar la renta que perdieron. Bueno, ahí está el papel del Estado. El Estado tiene que ser muy fuerte, muy duro. En otros países quizás el Estado, nosotros hicimos una visita con Guado hace poco a Israel, el papel del Estado ahí es mucho más superficial porque tenés un mercado que genera por sí mismo desarrollo de la producción. En el caso de Argentina, donde el Estado juega un papel tan importante, me parece que su papel en torno a la distribución es fundamental. No puedo dejar pasar la declaración de la beca de Martín Guzmán, ¿no? Vos sos ministro de Ciencia y Tecnología, fuiste ministro de Educación. O sea, tan mal las cosas no hizo el kirchnerismo, ¿no? Si tenemos un becario del CONICET que es ministro. Pero, por supuesto, yo... aparte fue un orgullo que diga 2004-2005. Sí, porque te nombró. Le diste vos la beca. Claro, te nombró. Porque bueno, fue una decisión, Néstor, y después Cristina, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, colocaron en un lugar central el eje de la transformación productiva. O sea, el rumbo estaba claro en esa dirección, ¿no? Y ahora también, porque calcula que nosotros perdimos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el 2017, parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional fueron bajar ciencia y tecnología, cultura, ambiente, salud y trabajo. ¿Quieren que los repita? ¿Qué ministerio? Es decir, ¿qué es lo que le puso el Fondo Monetario a Macri como condición? Los ministerios que realmente podían generar un papel activo del Estado. Entonces, volver, como hemos vuelto en el 2019, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, volver a las becas, porque, acuérdate, yo pasé la primera Navidad, yo volví al CONICET, yo soy investigador del CONICET, así que cuando dejé la función pública en el 2015, volví como investigador del CONICET, la primera Navidad la pasé en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, justamente porque habían cerrado el ingreso, claro, habían cerrado el ingreso. Ahí el Polo Tecnológico de Palermo. Exacto, donde ahora me toca ser ¿Dónde ministro. estás? Claro. Pero quiero decir, me parece que es importantísimo destacar esto, que puede haber matices, pero todo el mundo cuando lo escuchamos habla en la misma dirección. Así. Y es bueno que haya una polémica, y es bueno que esa política se salde, se cierre y tenga forma de definir para el 2000. La copa no derrama. De ninguna manera. Justamente, si hay una política que tiene el peronismo históricamente, es el trabajo, el eje central. Cuando vos cantas la marchita, no, pero no es el más inteligente, el más lindo o el de más plata, es el primer trabajador, porque la dignidad la genera el trabajo. Entonces, el desafío del gobierno es cómo generar un trabajo, por supuesto, con condiciones dignas y con un salario que alcance, y ese me parece que es el eje de la distribución, no planes sociales para reemplazar el trabajo. No, Néstor lo tenía muy claro. Miremos, el que aumentó los planes sociales casi el doble fue Macri. Sí, claro. Nosotros los bajamos. Claro. Y además estamos en una transición donde hay que acompañar ese rumbo con sostener situaciones familiares y sociales urgentes, ¿no? Sí, y quiero decir una cuestión más, porque de mi área, cuando vos cortaste, como cortó, ¿cuánto bajó el presupuesto en ciencia y tecnología? De 0,37 a 0,22, casi la mitad. ¿No? ¿Cuánto bajó el salario del científico? 40%. Cuando vos tomaste esas medidas,
y ahora querés retomar el plan nuclear. Claro, Ya no podés ir 4 años atrás, porque el mundo avanzó en 4 años. Querés recuperar el plan espacial. Ya no podés, porque todo el mundo te dice, bueno, entonces vamos a recuperar. No, ahora hay que ver en qué está el mundo ahora, en qué discusión está ahora, y ya no alcanzan los recursos que tenías hace 4 años. ¿Y cómo estamos en eso, Daniel, ya que estamos acá bueno, con vos? Es bueno decirlo para que nos escuchen bien. Realmente estamos en el proceso de recuperación de la ciencia y la tecnología gracias a una ley que se votó por unanimidad, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia. Pero mira vos, la Ley de Financiamiento de la Ciencia para este año va a tener el 0,31. Y yo te dije que en el 2015 Cristina llegó al 0,37 de inversión pública. Empezamos de muy atrás. ¿Entendés? Entonces, nos han depredado. Claro. O sea, venimos de una depredación. Ese es el punto. Y ese sentimiento de disconformidad, por eso el tiempo, ¿no? Por eso la urgencia, me parece, ¿no? O sea, totalmente. Y la demanda es mucho válida. Más allá. Y cuando vos ibas a empezar a satisfacer la demanda, te agarró la pandemia. Claro. ¿Y en qué está la oposición? ¿Les interesa saber? No sé, no importa. No mucho, yo sé, pero bancanos en esta, bancanos. Para mí ese po simboliza un hartazgo. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que bajar un cambio. Sí. Me incluyo, ¿eh? Sí, claro. Todos. Creo que es un momento para, como decimos siempre, escuchar un poquito más. Escuchar el viento, ¿no? A ver. Gritar un poquito menos. Esto es una ola arrolladora de bronca y hartazgo tan grande que se lleva puesto a todo el mundo. Por eso yo digo que es contra... Yo ahí me meto en la misma bolsa. Y yo creo que el periodismo muchas veces tampoco escucha. Tampoco escuchamos. Me meto, ¿eh? A mí me pasa que, no solamente con La Nación Más, pero con La Nación Más principalmente, que cuando lo sintonizo, percibo un discurso también en sus énfasis, en la mayoría de los conductores, que está ahí del de Casero. Es decir, esto no se aguanta más, es un discurso muy de La Nación Más. Momento de mecha corta. Momento de hartazgo. Umbral de paciencia en 0. La gente está recontrapodrida. En serio. Recontrapodrida. La visión de esto no se aguanta más, que además es muy rendidora en rating, genera un impacto social. Y en el medio, por ejemplo, había una editorial tuya donde Cristina estaba prácticamente desnuda para ilustrar que era el rey está desnudo, la reina está desnuda, y era también una cantidad de adjetivos en un tono muy alto. La reina está al desnudo. Se le acabaron las excusas al populismo cristi-camporista, como le llaman ahora. Entonces la reina está desnuda y temerosa. La reina está desnuda también en su delirio. Por eso, como un pavo real, despliega su show visual. Hoy, queridos amigos, la reina está desnuda porque ve que se le achica el margen real de poder fáctico. Solo le está quedando el plumaje del pavo real. Solo que le quedan los fanáticos. Solo le queda un grupito que la sigue como una amazona divina. Y entonces me pregunto si de alguna manera no hay un sistema periodístico que no está alimentando, que está alimentando ese tipo de discurso, ¿entendés? Lo entiendo perfectamente, no crea que no lo reflexiono, porque Casero, ¿qué está diciendo en el fondo? ¿Qué nos estaba reprochando quizá ahí mismo? Que no sean más duros, que estaban pasteurizados. Claro, Ernesto, efectivamente. Entonces nos estaba, si querés ponerlo, nos estaba corriendo por derecha. Es un fenómeno. Si uno se corre un poquito asumiendo qué postura ha tomado, quiere sostener, dice, che, acá hay una cosa muy grave. No te lo digo porque estoy hablando con vos, se lo dice este fin de semana muchos amigos míos. Che, hay que parar la pelota un poquito y pensar por qué. A esta hora, Cristina Fernández de Kirchner, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, es presidente de la nación. Che, hay que parar la pelota un poquito y pensar por qué. Ella está chocha con la centralidad que tiene. No, es tan tóxica esta situación que quien está psiquiátricamente comprometido en esto disfruta con la capacidad de daño, ¿no? Se disfruta la capacidad de daño, ¿no? Sin duda. En fin. Sí, hay que parar la pelota un poquito y pensar por qué. Quizá los tonos, quizá la forma. Bienvenidos a la autocracia de Cristina. Salió con aires de diva
y toques monárquicos. Cristina Fernández de Kirchner, que vive a los golpes, ve golpes en todas partes. Cristina golpea a Alberto y a veces se me ocurre que la ignorancia de Cristina es solo igualable a su megalomanía. Quizá los tonos, quizá la forma, te digo, es una deriva peligrosa, Ernesto, es una deriva peligrosa, pone en jaque la convivencia. ¿Hay límite institucional a esto? Digo, tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine. Una deriva peligrosa, pone en jaque la convivencia. Digo, tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine. No, Pablo. ¿Pero qué quiere que venga Cristina, Pablo? Nos hace promover un diálogo sobre lo esencial. Que estamos rompiendo ya todos los canales de diálogo, en serio que estamos haciendo pedazos el diálogo democrático. Tenga un rapto fugaz de moralidad, presidente. Diga, acá estoy, vengo a pagar las consecuencias de mi falta. Basta, presidente, basta. Que estamos rompiendo ya todos los canales de diálogo. Inmorales, farsantes, esos son, tan bajo, tan estropeado, tan inservible como usted. Un títere, un hombre que es el hazmerreír de la ciudadanía. Más chanta no se consigue. Venga. En serio que estamos haciendo pedazos el diálogo democrático, porque cuidado, que el puñetazo en la mesa de Casero, cuidado, que hoy son palabras, mañana pueden ser balas. Si a mí hoy es un puñetazo en la mesa, mañana puede ser otra cosa. Y ahí creo que nos debemos todos una autocrítica. Más chanta no se consigue. Venga. Te dije la oposición, no te aclaré que era la mediática. Claro. No, Arreglátela como puedas. Me quedo con el final, multiplicar es la tarea. Digamos, esta gente cree, y lo hemos visto a lo largo entre el 2003 y el 2015 en reiteradas ocasiones, de que el movimiento popular, y en particular el kirchnerismo al cual pertenecemos, está terminado, y muchas veces creyó que el peronismo estaba terminado. Desean, ¿no? Eso es su hacen deseo. un esfuerzo. Trabajan para eso. Claro. No, pero aparte, ¿cuántas veces leímos editoriales que ya decían que no había ninguna posibilidad ni de la vuelta de Cristina, de que hora de que Alberto pueda gobernar hasta el final? Y realmente lo que hay que pensar es no entretenerse con estas miradas, ¿no? Yo digo, nosotros al revés, tenemos que ampliarnos cada vez más, nosotros tenemos que generar que esos sectores. Yo recuerdo, y creo que vos estuviste, el día que Néstor, después de la derrota del 2009, vino a Parque Lezama. A Parque Lezama. Yo lo veía a ese hombre, que realmente había perdido una lista donde estaba Néstor, Massa, Scioli, Nacha Guevara, Julián Domínguez, estaban todos esa lista de la provincia, había perdido, y como él salió a enfrentar esa misma noche, dijo, perdimos por un poquito, en medio de la gestión, y nosotros ganamos con el 54% con Cristina a los 2 años. Así que este país aparte es un país que tiene esas características. Tampoco imaginábamos que Cristina iba a pensar una fórmula con Alberto y que eso nos iba a llevar a una victoria que cuando la veíamos en los números, yo me acuerdo de la noche en el búnker, estábamos mirando y decíamos, no puede ser tanto, ¿quién nos está engañando? Las pasos fueron fulminantes. Claro, preguntábamos quién nos está engañando. Sí, que el movimiento popular tiene un reservorio enorme de energía y de alternativas y sabe dónde está el peligro. Y el peligro está en que nuevamente, como entre el 2015 y el 2019, 3 de los 4 años nosotros perdimos PBI. Sabe que todos los indicadores, el aumento de la desocupación, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, la caída tremenda de la industrialización, que es un eje central para la Argentina, bueno, todos los indicadores fueron negativos. Eso se sabe, eso está en la memoria, no es que hay que ir a buscarlo y explicar lo que era la dictadura para los jóvenes, eso lo vivieron. Saben que no hubo plata para la educación, que no hubo plata para la ciencia, que no hubo plata para ninguna de las cuestiones que necesita nuestra gente. ¿No te parece que hay un déficit comunicativo en ese punto? Ahí siempre decimos lo mismo. Yo pregunto, no, sí, pero es muy difícil. No tenemos. Pero hay concentración mediática que no claro, hemos abordado, ¿no? Sí, por eso digo, no es un problema nuestro. Nosotros quisiéramos tener más comunicación. Yo en La Paso, todos los días haciendo cosas por la ciencia que yo las considero recontra trascendentes, dignas de la tapa de todos los diarios, porque son las cosas que cambian el país.
la cuestión espacial, la cuestión de la vacuna, cómo Argentina Sí, enfrentó eso coincide. desde el tema de los barbijos, donde utilizamos la nanotecnología, que nadie sabía que existía en el país, para la industria textil y por hacer barbijos, y la articulación público-privada permitió que sea el barbijo más vendido en el mundo, creo, que exportamos a todos lados. Los kits, al principio nosotros no podíamos testear porque no nos vendían los kits, entonces nos puteaba la derecha porque el gobierno testea poco, entonces hay pocos casos. No teníamos kits porque los países que concentran el conocimiento concentraron la vacuna, concentraron los kits y decidían sobre la vida y la muerte de toda la humanidad. Hoy se están venciendo más vacunas todos los días en los países centrales que vacunas tiene África. Así es. Entonces, Así realmente hay una cuestión, y nosotros estamos desarrollando la vacuna nacional, va a ser la primera, hoy quiero decir, si empezó la semana pasada, la primera vez que hacemos fase 1 para una vacuna nacional, y es la del COVID. Es la primera vez que Argentina hace pruebas clínicas para una vacuna en la Argentina. Es un avance tecnológico, eso tiene que ser tapa de los diarios. Ahora, ¿qué capacidad tenemos nosotros de comunicar? No es porque no sabemos comunicar solamente o porque tenemos dificultades que la debemos tener. Es que tenés una dificultad muy seria porque hay un monopolio respecto de los medios que cuesta mucho saltar por encima. A lo que se les pagó los ATP, ¿no? A ese monopolio, el Estado, porque que se planteó para todo, le pagó los ATP. Pero ese es otro Nunca tema. lo reconoció el monopolio. Pero digo, ese es otro tema. El tema es que paguemos o no, sigue estando por los eso, monopolios con Pero esa mirada. no hay una mirada con pretensiones de ser superadora en el famoso, en la rítmica del vamos a volver mejores, que me parece a mí humildemente confunde la cuestión de el estilo, la forma de la comunicación con la sustancia de la comunicación. Yo tengo observaciones críticas sobre el sistema público de medios. No porque crea que tiene que volver a ser lo que fue hace algunos años, que esa siempre es la duda que se incorpora, sino porque tiene que ser un nivel de agresividad por todo esto que vos estás diciendo. No puede ser que un Estado, ya ni hablemos de un gobierno, que un Estado no tenga las herramientas finas y agresivas para informar lo que se está haciendo. A mí me da esa sensación, yo quería transmitírtela, ¿no? La verdad que no es mi especialidad, pero sin lugar a dudas nosotros necesitamos comunicar más. Y quiero decir también que esto, está claro que tiene que ver los medios, pero nosotros tuvimos muchas veces los medios en contra, y algunas veces los tuvimos todos porque eran dictaduras, así que todos los medios en contra, e igual la lucha popular. Entonces, mi impresión es que hay otro canal que me parece que sobre el que igual iría más yo, que es el canal de la militancia. ¿No? Hay otro camino, que es el camino de la militancia. Me parece que la pandemia nos acomodó en línea al Zoom, claro, digamos, y nos cuesta recuperar esa mística. Por eso mi impresión es que si vos dijeras algo, le agregaría mucho más épica a lo que estamos haciendo. Exacto, sí. Porque es muy bueno, y ahí quizás es donde el debate a veces nos encierra entre los matices nuestros y no la épica respecto de lo que estamos haciendo, porque realmente estamos haciendo un esfuerzo enorme en condiciones difíciles para sacar al país de las dos peores crisis en condiciones internacionales muy complejas. Pero estamos en el buen camino, insisto. Cuesta tener épica con el Fondo Monetario Internacional en el medio, ¿no? No, al revés, hay que tener épica justamente con el porque fondo, nosotros, a pesar del fondo. Claro. Bueno, la tuvo Néstor, la tuvo Cristina. Sí, Néstor gobernó con el fondo también. Digo, la épica nuestra es justamente, nosotros estamos resolviendo los temas que el gobierno pasado nos legó en la deuda privada primero que se negoció y en la deuda que se negoció con el fondo. Me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta, porque uno tiene las dos cuestiones. Tiene las cuestiones de cuáles son los condicionantes y otra cuestión que es que los condicionantes nos pueden condicionar. No, claro. Esas son las dos cosas. Vos lo tenés eso ahí, pero y tenés recursos también para... Y el tema, en buena medida, es la fuerza que nosotros podemos tener. Y esa fuerza, yo hace un rato hablaba de la calle y ahora vuelvo al tema de la militancia. Es porque nosotros somos otra cosa. Nosotros somos los que estamos en condiciones de transformar la realidad justamente porque respondemos a las necesidades que tiene nuestra gente. Y si tenemos que hacer más, hay que hacer más. Si no alcanza con las 20 horas de trabajo que tenemos, tendremos que trabajar las 24. Pero tenemos que asegurarnos de llegar al 2023 en condiciones de que el movimiento popular, que la gran masa de nuestra gente comprenda que la única alternativa con los matices es seguir avanzando. Entraste en el 2023 y entonces te tengo que preguntar obligadamente, ¿qué pensás de las declaraciones y contradeclaraciones de Alberto con respecto a la reelección? Falta muchísimo, y lo hablamos con Alberto una y otra vez. Imagínate
Y él nos pide que por favor no hablemos de estos temas y que lo que hagamos es resolver Lo los instaló temas. él, lo instaló él en la gira, ¿no? No, cuando le preguntan uno tiene que contestar, pero él lo que nos pide a nosotros, en miles de conversaciones que hemos tenido cuando sale este tema, que dice, lo único que nos preocupa a nosotros es atender los problemas de la gente. Y los problemas son enormes, son importantísimos e insisto que creo que estamos en la buena senda para poder resolverlo. Bueno, vamos a salir por el lado de los recursos. ¿Hablabas de recursos? Sí. ¿Querés que hablemos de AmCham, la Cámara de Negocios Argentina-Norteamericana? El plan de gobierno que el macrismo le presentó a Estados Unidos. Yo creo que tener condiciones para manejar hoy la Argentina es animarse a generar un cambio que es disruptivo, un cambio que implica cambiar un modelo patrimonialista, prebendario, populista, desinversor de las que le saca las ganas y la voluntad a los argentinos de seguir viviendo en nuestro país, que le saca las ganas y la voluntad a los argentinos de seguir viviendo en nuestro país. Nosotros queremos que ustedes vengan a invertir. No lo van a hacer con estos niveles de inflación, que es un problema que venimos arrastrando hace 70 años. La Argentina ha tenido ejemplos exitosos de estabilización, que después podemos analizar cada uno de ellos. El austral, la convertibilidad no se sostuvieron en el tiempo por otros motivos. La idea de dolarizar, ¿vos ves posible dolarizar la economía argentina o cambiar el peso por otra moneda? Arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. Y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante. Y por supuesto tenemos que ir de la mano rápido con reformas estructurales. Hay que modernizar el sistema laboral en la Argentina, adecuarnos a una nueva realidad en el mundo y una enorme reforma micro, sector por sector, para sacarles las trabas burocráticas, registros, problemas, limitaciones que tienen para crecer. La cantidad de trabas que vos tenés en la economía, por ejemplo, la ley de tierras que impide que un extranjero pueda comprar más de 1000 hectáreas. Que nunca más este país se va a hacer lo políticamente correcto, que es joder a la gente. Hay que hacer lo que está bien y explicar a la gente por qué está bien. Abrir nuestros países a la competencia, achicar el peso de los estados en la vida de la gente, que nos están asfixiando a los ciudadanos y al sector privado, y ponerlo al servicio de la gente. No pueden ser nuestros estados un lugar donde se reparten privilegios. Tenemos que converger al equilibrio fiscal. No podemos seguir gastando más que lo que tenemos toda la vida. No existe, es insostenible. Yo creo que una oportunidad, y lo digo bien entre comillas, que va a tener el próximo gobierno, es que no nos van a prestar. La Argentina hoy tiene los mercados cerrados, con lo cual ya no es una decisión si seguimos gastando de más y nos endeudamos, porque no nos prestan. ¿Descartás a Macri, es sí o no, para el 2023? No, yo no lo descarto. No es mi tarea, es su decisión. Perfecto, y no lo descartás. No es mi tarea descartarlo. ¿Descartás a Milei en el 2023 con ustedes? No nos vamos a pelear con los votantes de Milei. Así que yo no voy a hablar mal de Milei, porque no quiero pelearme con los jóvenes argentinos que creen en la libertad. Tal vez Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, Perón y Evita en su primer periodo, y tal vez vamos a ser uno de los primeros de erradicar el populismo definitivamente de la Argentina. Perón y Evita vinieron a hacer algo histórico en la Argentina, que es darle los derechos sociales a los trabajadores. Tal vez Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, Perón y Evita en su primer periodo, vinieron a hacer algo histórico en la Argentina. Lamentablemente lo hemos transformado en una amenaza global. Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Lamentablemente lo hemos transformado en una amenaza global. Hoy es una amenaza en el mundo entero. Lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso. Perón marcó varias guías para mí. Y está siendo muy contagioso. Tenemos que romper estas antinomias que nos llevan en la Argentina hace 100 años que nos peleamos la mitad contra la otra mitad. La única manera que ustedes inviertan es que vean no solamente un plan consistente, sino que además tengan la convicción de que ese plan se va a mantener en el tiempo. Si seguimos en el péndulo, siempre van a esperar a ver si tiene continuidad y no van a invertir nunca. Y eso es lo que tenemos que revertir. Tenemos que garantizar la estabilidad en el tiempo del plan, y la única manera es que el plan arranque con un consenso mucho más amplio.
Yo usaba en algunas charlas esto de que tenemos que buscar un 70% de apoyo. 70% es figurativo, pero no es 50 y tampoco es 100. La unanimidad no existe. Yo, por ejemplo, con el kirchnerismo, con la izquierda, no me voy a poner de acuerdo nunca respecto a la visión de país. No es 100. Vos tampoco te vas a poner de acuerdo nunca. No, bueno, lo único que estoy de acuerdo es que no nos vamos a poner Que de no acuerdo. nos vamos a poner de acuerdo, No, claro. Me gustaba lo de Macri, me hace acordar a Marx, ¿no? Pero a Groucho Marx, ¿no? Yo tengo estos principios, si no le gusta tengo estos otros, ¿no? En su visión de Perón está claro. Pero mi opinión respecto a lo que acabamos de ver es que no tienen nada nuevo para ofrecer. Digamos, esta fue el susto nuestro en el 2015, la idea que si el neoliberalismo hubiera dejado atrás el consenso de Washington y las recetas de los 90, quizás tenía para proponer un modelo distinto que nos hubiera costado mucho después para nosotros poder desnudar frente a la gente. Pero vino con las recetas que tiene, y sigue teniendo las mismas recetas. Ahora, Esto ocurre a nivel global. Quienes no parecen hay un tener movimiento... algo nuevo para ofrecer falazmente son Milei, los llamados libertarios. Porque cuando Bullrich dice, inteligentemente para mí, por el sector al que convoca, yo no me voy a pelear con los jóvenes que quieren la libertad, un modelo profundamente reaccionario, un discurso financiado como el de los llamados libertarios, hacen anclaje. ¿Te preocupa? Y esto pasa, es un fenómeno global. ¿Te preocupa? Sí, por supuesto que nos preocupa, pero nos preocupa fundamentalmente muchos jóvenes que debieran estar con nosotros porque la forma que tienen de integrarse a la sociedad y poder cambiar una realidad tan dura es justamente al lado del movimiento popular, no al lado del que después lo primero que va a hacer es deteriorar sus condiciones de trabajo, desfinanciar la educación e impedir que tenga desarrollo científico y tecnológico, que es la posibilidad de trabajo para todos esos jóvenes. En este sentido, claramente hay una... Primero, Milei no tiene ninguna novedad, más aún, le recomiendo leer de esta semana en la revista Noticias, yo vi un adelanto, que todo es plagiado, pero textualmente, ¿no? La revista muestra cómo plagiado, no hay ninguna novedad, lo que hay es ese modelo que a nivel global es una alternativa rebeldía, ¿no? Además, ¿en qué consiste? Sí, es una cuestión, por eso digo, me parece que ahí hay un sector al que nosotros podemos llegar, y cuando incluso hay debate en nuestra fuerza, yo soy de los pocos que se animan a decir esto y generalmente me miran mal. Cuando hay debate en nuestra fuerza, yo te digo, ese debate, por supuesto, tiene muchos peligros, pero también que sea dentro de la fuerza, haya personas que planteen medidas que desafían a la fuerza, bueno, hace que estén adentro. Cuando vayamos al 2013, a lo que sea como se define la candidatura, ese sector, un sector que si no lo va a buscar desde afuera, ¿sí? Porque como lo vemos en el mundo, lo vimos ahora en la elección de Francia, Le Pen sacó más de 40 puntos. Claro, entonces, y ahí había bases del Partido Comunista, de lo que era el Partido Socialista, de lo que era la izquierda tradicional. En bastiones de la izquierda se votó a la derecha. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que saber, y me parece que es una de las tareas que tenemos en este año y medio, recuperar nuevamente la épica de la transformación. Nosotros somos los que podemos hacer la transformación. Ellos vienen con las recetas que fracasaron en el mundo. Y a eso quería aportarle algo. ¿En qué consiste la novedad cuando nosotros podemos poner el discurso de Martínez de Oz en junio del año 76 y dice las mismas cosas que está diciendo Rodríguez Larreta ahora, o las que dice Macri? Eso es un fenómeno de hipnosis colectiva en la que ellos trabajan duramente, con las mejores tecnologías, con los mejores aparatos, y nosotros no tenemos todavía la capacidad, no sé si no tenemos la capacidad, no la tenemos organizada, no la tenemos en el punto más alto, anímico incluso, pero la verdad es que digan que el libre desarrollo de las fuerzas productivas es una novedad que enamora a los jóvenes. Esa es la frase exacta que dijo Martínez de Oz en el 76. Principio del siglo XX, ¿no? También me encontré que la misma frase de los liberales argentinos, que no eran neoliberales. Y construyeron un Estado justamente para poder generar un modelo. Pero lo que digo, Cintia, uno que te escucha siempre, y Edgardo, esto que decís, yo creo que tenemos que tener más fe en nuestra gente, tenemos que tener confianza en nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene una experiencia política enorme y no se deja engañar fácilmente. Por supuesto, dependemos de nuestra propia fuerza. La pelota está en nuestro campo, somos nosotros los que conducimos el Estado porque tenemos el gobierno. Tenemos que nosotros ser la alternativa transformadora. Totalmente. Y me parece que no
no tenemos que tener miedo del 2023. Yo me acuerdo, insisto, también en el 2017, después de que alguien cuyo apellido casi nadie conocía, como Bullrich, le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires, muchos salieron a pensar en el 2023. Y me acuerdo que en ese momento fue Rodríguez Sá, en una reunión que hicimos en la UMED, que dijo, hay 2019. Y todos nos miramos como, bueno, lo escuché a Agustín varias veces decir, bueno, hay 2023. Y bueno, hay 2023, claro, pero por supuesto que sí, pero más allá de, porque confío en nosotros, confío en nuestra gente. No solo confío en el rumbo que está teniendo el gobierno, sino que confío en nuestra gente, en que a la hora de optar, aún con los defectos, con las dificultades, con lo mucho más que probablemente se pueda hacer y que no hicimos, vas a ver que ese es el camino. Y el camino es un Estado colocado, al contrario de lo que decía Macri, al servicio de poder defender los derechos. Nosotros vivimos ampliando derechos día tras día y vivimos preocupados por los sectores que Macri se ocupa en castigar. Recordemos, ¿no? Mi primer día como diputado, en el 2017, no pude entrar a la Cámara porque la Gendarmería tenía rodeada y no me dejaron entrar. No solo eso, sino a máximo los que salimos, no sé si te acuerdas, en un momento para impedir que hubiera conflicto, nos imputaron por una causa como que nosotros queríamos la violencia cuando justamente fuimos a hacer lo contrario. Bueno, esa resistencia popular, que era a los pocos días de la elección, porque estaban asumiendo los diputados que habían ganado, esa resistencia popular impidió que las otras dos transformaciones se pudieran hacer, porque eso fue la ley previsional, pero no hubo reforma de trabajo ni reforma impositiva, si no, no estarían diciendo, la vamos a hacer, ya la hicimos. Y a nosotros nos asombró esa resistencia popular, porque cuando salía la noche, seguía todavía la discusión. Salió la gente a la gente estaba caceroleando. Salió, alguna volvió. Confiemos en nuestra gente, estamos seguros. No me cabe ninguna duda del destino del 2023, pero no me cabe duda por ese reservorio que tenemos nosotros en la conciencia popular, que se llama centralmente peronismo, pero que también nos acompañan muchas otras fuerzas progresistas, y que vas a ver, sintetizar, como decía Néstor, siempre de muchas miradas distintas poder lograr una síntesis. Las verdades relativas. Siempre Néstor tenía esa cuestión de decir en forma simple. Yo no lo entendía cuando decía lo de la autoestima. Y era realmente estábamos todos yendo para Ezeiza, ¿no? Y él dijo, no, lo que hay que recuperar es la autoestima. Y él repetía una y otra vez. Yo decía, ¿qué quiere decir? Eso me parecía un cosa de autoayuda a mí. Y la verdad es que después estuvimos nuevamente orgullosos de ser argentinos y de recuperar las empresas argentinas, porque no es que somos argentinos pues salimos con una banderita, volvimos a tener aerolíneas, volvimos a tener los ferrocarriles, volvimos a tener el petróleo. Realmente la fábrica de aviones, FADEA. Volveremos a recuperar también el poder adquisitivo, entonces. Bueno, eso es fundamental, y eso tiene que ser antes del 23. Claro. Porque si no, realmente está en cuestión el 23. Claro. Ese es el punto. Si nos quedamos en discurso y esto no llega al bolsillo de la gente, pero no al bolsillo por una cuestión material, sino por una cuestión de subsistencia. Horizontes, de futuro. Has iluminado este programa, así que te agradecemos. Edgardo, ¿un cierre? Sí, estamos muy contentos de esta conversación hermosa. Yo no agrego nada porque lo que está diciendo Daniel lo comparto al 100%. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, pasó por 679, no nos bajamos de la lucha. Le agradecemos, ¿no, Edgardo, esta presencia, y nos despedimos nosotros hasta la semana que viene viendo a Néstor Kirchner en Parque Lezama, aquel momento que recordaba Daniel hace un ratito. Recién le decía un compañero que está donde tiene que estar. Por más que para algunos en esa mezquindad que a veces tienen ciertos sectores aquí en Argentina, el tema de Honduras sea un tema muy lejano, los que sufrimos Honduras acá en Argentina sabemos que tenemos que estar allí. Yo les quiero agradecer profundamente toda la fe, la confianza, la voluntad, la idea, la convicción, los principios
Y realmente decía bien recién nuestro querido amigo que me antecedía la palabra, una elección es una elección. Todos sabemos que las circunstancias y las coyunturas que se tienen que dar, y si yo en este instante mi provincia fue porque creía que había que poner todo para, sin especular, para defender y evitar lo que se estaba construyendo en la Argentina, y creo que lo evitamos, tratando de debilitar fuertemente la institucionalidad y la gobernabilidad y la capacidad de transformar el país. Y lo hice con la mayor de las alegrías. Y les puedo asegurar que yo no tengo ningún dejo de tristeza. Por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Porque se equivoca aquel señor que dice que Cristina todavía no digirió lo que pasó. Esto no es ni una carrera de automóviles ni un partido de fútbol. Acá estamos peleando por un país distinto. Ya nos veremos disputando por las ideas del país, si es que tiene alguna idea. Pero, claro, es así. Esto no es a ver si se gana o se pierde. Acá se pueden perder elecciones, seguramente. Es una democracia. Y nosotros cuando vamos a participar, no vamos a tratar de ganar de cualquier manera, sino teniendo las convicciones y los principios que tenemos que llevar adelante. Pero, evidentemente, espero que algún día se anime, que se animen él y otros a jugar de cara al sol como corresponde, que allí estaremos los que creemos en ese país diferente que nos falta, que hemos empezado a construirlo y que lo queremos construir. Porque la verdad que el dolor que sí uno siente es ver a Palacios como jefe de la policía de la capital federal. Esto es una cuestión central. El dolor que uno puede sentir es que algunos se tratan de reinventar creyendo que los argentinos no tienen memoria. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo ese tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Y también a este señor que dice que nuestra presidenta, no dirigió el tema, sería importante que aclare su participación en los hechos del 2001, las inundaciones de Santa Fe y todos aquellos problemas que hubo en Rosario. Porque los argentinos tenemos memoria y cada uno tiene que responder por las cosas que corresponden. Que sepa que la presidenta tiene coraje, fuerza, decisión y va a seguir con todas sus fuerzas adelante gobernando la Argentina. Y no claudicando en principios ni haciendo esos acuerdos que terminan torciendo la voluntad de quienes fueron construyendo paulatinamente desde cada lado un proyecto. Por eso, queridos hermanos, mucha fuerza, muchas ganas. Yo la verdad es que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por el valor de ustedes. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video.